Cuando nosotros hacemos una tabla de matemática, tenemos el problema de que, pues, esto está corriendo, sí, y nos podemos quedar esperando un muy buen rato, pero ¿cuándo va a terminar? ¿Será que los parámetros que le pusimos están haciendo que todo sea muy lento? Bueno, para solventar este problema es, don- es donde uso las funciones que están definidas dentro de este paquete, el de Advanced Mapping. Entonces, solamente de esa línea, lo que tenemos es un nuevo conjunto de funciones que se llaman, en vez de table, sería progress table. Y la única diferencia es que aquí les va a andar mostrando el progreso, de qué tan rápido está avanzando el algoritmo. Ahora, si todavía quieren exprimirle más velocidad a su computadora, porque notarán que si aquí veo el administrador de tareas y vemos cuánto está ocupando matemática, no está ocupando todo el poder de procesamiento disponible en esta laptop. Para poder utilizar todo el poder de procesamiento es que le pongo aquí Parallel. Entonces, esto lo único que hace es ejecutar todo este procedimiento, pero utilizando varios núcleos. Entonces, aquí primero tarda un poquito en cargar porque está como lanzando los kernels, pero vean que la ejecución es mucho, mucho más rápida. Y cuando vamos aquí al administrador de tareas, vamos a ver que ahora sí matemáticas está de plano aplicando más. Porque ya no solamente es este proceso, sino todos estos de acá que están utilizando el CPU. Entonces, es lo que hace que sea un poquito más rápido el algoritmo. Pero en esencia es todo lo que tienen que hacer para contestar esa parte del análisis de estabilidad. Y aquí es donde les pregunto, ¿dudas en esta parte? Ah, profe, yo tuve un Sí. problema a la hora de hacer la primera gráfica donde dijiste que, en la espera, que tuvo problemas en esa parte. Mi computadora me marca un error. O sea, incluso lo chequé con Fabián y estuvimos Ujú. ahí como 3 horas ahí, de así como de que no sabíamos por qué pasaba eso. O sea, a él le salía el mismo error, pero él sí lo logró corregir y nada más no. Ese y otra cosa es que al Bueno, momento de checar las ¿qué necesitas gráficas saber qué error? de la libreta que nos compartiste, Ujú. me marca, no sé si es cosa de mi computadora o qué, algo sobre que un archivo es peligroso o algo así, y luego se me bloquea bien gacho todo. Eh, ok, por defecto matemática, cuando hay algún elemento dinámico como este, por ejemplo, aquí que tenemos un manipulate. Por defecto matemática, cuando tenemos un manipulate y lo cargamos, nos va a avisar de que el contenido puede ser potencialmente peligroso. ¿Por qué? Es solamente un aviso de seguridad por si a alguien maloso se le ocurre hacer un manipulate con algún programita que les hackee algo, que les robe información o qué sé yo. Es solamente una advertencia de seguridad. Obviamente yo no les voy a pasar nada que esté chusco, ¿no? Entonces pueden hacer caso omiso, pero por eso no te preocupes. Solamente es, pues necesito saber qué código de error te salió. Bueno, Si puedes creo compartirnos que alguna abre. captura de pantalla o algo así. Sí, voy. Ok. Y bueno, nada más quería comentarles para el caso de que ustedes quieran en vez de utilizar matemática, utilizar otro lenguaje, hice aquí una versión de C++ que es bastante simplona. Yo aquí tengo esto en proyecto de Visual Studio, pero si están en Linux lo pueden compilar simplemente con el compilador de G++. Nada más tienen que compilar este pequeño archivo
Y bueno, les muestro así rápidamente qué es lo que hace. Digo, en caso de que alguien esté utilizando C++ como lenguaje. Y también les digo que para los que utilicen Python, ahorita después de la clase, denme unas horas y les subo el código de Python que hace exactamente lo mismo. Pues, es un código de referencia que básicamente resuelve todo por el método de Euler. Ni siquiera me molesta en ponerle un run ejecuta ni nada de eso, pero pues aquí está la solución y lo único que tendrían que hacer ustedes para agregar más pisos, pues sería ir cambiando todas estas ecuaciones o ir agregando términos a estas ecuaciones. Y la cosa es que ya cuando lo corren, lo que les va a salir por defecto, déjame que lo compile. Por defecto lo ejecutan y pues les va a salir así, qué es lo que está haciendo. Y el programa no les muestra nada, pero estará sacando las gráficas justo aquí. Y entonces las gráficas las está sacando en este formato BMP y pueden ver directamente las cosas. Y por último, las pruebas de estabilidad también las puede hacer. Esto es solo por si no les gusta matemática y quieren utilizar otro lenguaje. Y les comento luego, ya lo estaré subiendo en C. ¿Alguna otra duda? Sobre todo los que tuvieron problemas. Profe, yo intenté compilarlo en Linux, el de lo que mandó, pero creo que era por una librería que tiene ahí y es que no sé cómo agregar librerías, o sea, cómo Ok. compilarlas en Linux, vaya. Según yo, todo esto lo hice totalmente independiente de librerías externas, entonces no debería haber problema. Ahora, chécate, voy a probar a hacer exactamente la misma compilación en Linux. Voy a abrirme aquí mi terminal de Ubuntu. Tarda tantito en empezar. Por... Ahí está. Ok, y déjenme que me cambio. Que me cambio el directorio. Y déjenme ver dónde estoy. Examen 1. Código de referencia. C++. Examen de edificio. Ok. Entonces, ya supongo que tú estás aquí dentro de este directorio. O sea, con la terminal estás ubicado dentro de este directorio. Y quieres compilar este archivo de acá. Bueno, lo único que tienes que hacer sería... Ay, perdón. Sería escribir G++, que es el nombre del compilador que está por defecto en Linux. Le pones examen, edificio, TTP, y le pones que como archivo de salida se llame, pues no sé, también examen, edificio. Y veamos lo que pasa. Listo. Chécate que solamente mandando a compilar este archivo y sin ninguna dependencia externa, ya he logrado tener el ejecutable. Ahora nada más deja que corra el ejecutable para que veas que en efecto sí funciona y produce exactamente lo mismo. O sea, las gráficas de Teta 1 y Teta 2 que producen son iguales y también el mapa de estabilidad que ahorita va a salir también debería ser exactamente igual. Entonces, pues eso, chéquense que para Linux en realidad la diferencia no es ni siquiera tanta. Lo único que hice fue utilizar este comando que compila directamente el archivo en C++
y no tuve que poner ninguna dependencia externa. Y igual, el mapa de estabilidad sale exactamente igual sin importar si lo estoy ejecutando con Linux o Windows. Entonces prueba a compilarlo utilizando este comando y ve lo que te sale. Sí, sí, lo había compilado así. Solo, o sea, y me creó el ejecutable. No sé, solo no me cargaba. Me decía que como que me faltaba una librería o algo. Eso está raro porque, de hecho, yo hice el código específicamente para que no hubiera por ningún motivo un error así, simplemente porque no depende de nada de hacerlo. Espera un segundo que voy por el cargador de mi laptop. Pues eso, prueba a ejecutarlo así. Te digo que la instalación de Ubuntu que tengo aquí es de lo más básico, o sea, es Ubuntu como subsistema para Windows, entonces tiene la instalación más básica y con tal de que tú tengas instalado el compilador de G++, que de hecho lo puedes instalar desde, no sé si tienes Ubuntu, pero si quieres instalarlo sería, primero buscas apt search G++, entonces aquí te van a salir todos los paquetes que cumplen con esa, ok, son muchos, son demasiados, no debía hacer eso. Ok, pero lo puedes instalar con sudo apt install g++. Ya le pones la contraseña y listo. Ya puedes instalar el compilador. Entonces, prueba eso primero y si no te funciona, vemos cómo solucionarlo. En el caso de Catherine, ¿has probado ahorita ejecutar el código tal como lo ejecuté yo? No, profe, es que estoy en Windows y matemática lo tengo en Ubuntu. Ah, ok. Bueno, entonces me comentas si tienes algún problema, luego me envías un mensaje y si en caso de que sigas teniendo el problema, vemos cómo lo solucionamos, porque tampoco es la idea de que ustedes se traben por detalles así. Sí, profe, gracias. Y el caso de Carlos Ya, Miguel, ya tienes sí, la perdón. Ok, La tuve que cerrar, pero apunté lo que dice. Dice que la lista de valores límite en tal parámetro no es un número real del tamaño de la máquina, algo así. Es que lo iba a compartir, pero se me bugueó todo. O sea, abrí matemática y luego me puso no responde. Y ahí se me quedó atorado Teams y todo. Y hasta ahorita pude cerrar todo. eso es un error muy raro. O sea, lo que se está quejando es de que en algún momento del cálculo que estás haciendo, la precisión que requiere matemática para resolverlo es mucho mayor para lo que está configurado. Así Ya lo que, rompí. ¿qué tal que hacemos una cosa? Pásame tu archivo y lo checo y lo corrijo. Está bien, nada más que hice como, fui haciendo copias porque como le iba modificando cosas, así que te mando todas o te mando la primerita que hice. Mándame el primero que tenga ese error presente y ya lo corrijo y te digo cómo lo corregí para que tú puedas hacer las demás correcciones. Va, Va. gracias. Entonces, pues ya, ¿no? Ya no hay duda respecto a esto. ¿O todavía sí? ¿No? Ya puedo arrancarme con la clase.
Va. Sí, profe. Entonces, la otra vez nos quedamos en que les estaba mostrando este problema clásico de cálculo de variaciones, que es el llamado problema de la braquistocrona. Y entonces, la idea del problema es encontrar una curva que hace que cuando una partícula... Ay, perdón. Que cuando una partícula cae desde... Espérenme que mis gatos me están tratando de morder el cargador. Yo la solución que aplico con los gatos es la de echarles agua. Darles toques. No, así les echo agua normal. Y se espantan y les da mucho miedo y no les hace absolutamente nada. Se convulsionan. Ok, bueno, el punto del problema de la braquistocrona es encontrar cuál es esta curva que hace que cuando una partícula cae deslizándose por el medio de la fuerza de gravedad, pues llega más rápido a la posición 2. Y la última vez lo único que había logrado era esbozarles cómo vamos a empezar a resolver este problema. Y ya hemos llegado a que habíamos identificado cuál era la función que queremos. Bueno, ¿para qué función queremos encontrar la curva que minimiza el valor de esta integral? Entonces, yo les había dicho, ok, pues vamos a comenzar con ya la ecuación que va a hacer que se satisfaga esta condición. Y esa ecuación que todavía no le hemos puesto nombre, pero que es sospechosamente similar a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero por ahora no le vamos a poner ningún nombre, solo sabemos que esta es la ecuación. Con esta ecuación pues minimizamos un problema de cálculo variacional. Hay versiones de esta ecuación que son para casos más complicados, pero eso ya lo vamos a ver después. Ahorita solamente quiero que nos centremos en esta parte. Ahora bien, ¿qué función tenemos que minimizar? Bueno, es esta función de acá. Pero quiero hacer especial énfasis en que esta función f, pues solamente depende de y' y no depende explícitamente de x. O sea, va a ser una función que tiene solamente estas dependencias, sin que haya una dependencia explícita en x. Ok, entonces esto es relevante. El que no haya una dependencia explícita en x es relevante por lo siguiente. Existe una identidad que nos va a permitir simplificar expresiones como estas siempre y cuando se cumpla que la función no depende explícitamente de la variable x. Y ahorita les voy a mostrar en qué consiste esta identidad. Lo que vamos a ver ahora se llama la identidad de Beltrami, perdón. Ok, y para comenzar a desarrollar esto, pues vamos a partir de la misma ecuación que tenemos aquí arriba. Voy a simplemente copiar la ecuación y ahora pues vamos a tratar de encontrar
una manera simplificada de expresar esta ecuación, considerando que ahora tenemos una función donde f depende de y y', pero no explícitamente de x. Y bueno, para comenzar, parece que no tiene nada que ver, pero vamos a tomar la derivada total de f con respecto a x. Parece que no tiene nada que ver porque pues, la derivada total de f respecto a x no aparece en esta expresión que queremos transformar, pero van a ver que sí sale. Ok, ¿y cómo expresamos la derivada total de f con respecto a x? Bueno, ahorita vamos a plantearlo imaginando, sin hacer todavía esta restricción. Vamos a suponer que f puede depender de y x. Entonces, ¿cómo sacamos esta derivada parcial? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es utilizar la regla de cálculo que nos dice que esta derivada se puede descomponer en derivadas parciales. Por ejemplo, en este caso, tendríamos la parcial de f con respecto a y la parcial de y con respecto a x más la parcial de f con respecto a y la parcial de y'. Profe, una pregunta, ¿no es de y en dx? De y en x. ¿Por qué? Porque es una derivada total. Eh, claro, sí, correcto. Sí, técnicamente aquí ya no hay que poner las parciales porque se entiende que y no depende de nada más que de x. Entonces, sí. Gracias por la corrección. Y lo voy a poner así. Y ahora por último, aquí va a ir el término de la parcial de f con respecto a x. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí para simplificarme un poquito la notación es que voy a darle un nuevo nombre a estas derivadas. Y lo que voy a hacer es voy a llamar a esto y sub x y a esta de acá, como y' indica que es la derivada de y, si lo volvemos a derivar, pues sería como una y'. Entonces, voy a establecer que la notación sería yxx, por decir algo. O sea, para no poner y'. Ok, entonces, ahora que tenemos todo esto, podemos, por ejemplo, fijarnos y tratar de despejar este término de acá. Entonces, voy a ponerlo aquí. Vamos a despejar. Despejamos este término. Ok, ¿y qué nos va a quedar? Pues lo que nos va a quedar aquí sería, lo voy a poner, lo voy a poner atrás, o sea, voy a poner y sub x, la parcial de f con respecto a y. Todo esto va a ser igual a, pues, puedo poner primero la derivada de f con respecto a x, menos todos estos chunches, que sería menos la parcial de f con respecto a y', y aquí vamos a poner la y sub xx menos la parcial de f con respecto a x, ¿no? Entonces ya tengo todo esto despejado.
Y vamos a guardar esto, lo vamos a llamar la ecuación... Ok, para ser más correcto, déjenme enumerar esto como la ecuación 1. Esto va a ser la ecuación 2. Y la vamos a dejar por aquí. Ahora, por último, vamos a considerar el caso donde vamos a agarrar la ecuación 1 y la vamos a multiplicar por este término de acá. Es decir, ahora tomamos 1 y lo multiplicamos por y sub x. Y nos va a quedar lo siguiente. Ahora lo que vamos a tener sería y sub x multiplicado por todo esto. Entonces tendríamos aquí la parcial de f con respecto a y menos y sub x menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y'. Todo esto es igual a 0. Ok, entonces, ¿para qué hice todo esto? Ah, bueno, porque ahora puedo despejar este término de acá de manera que nos va a quedar lo siguiente. Ok, y entonces ahora a esto le podemos dar el nombre de la ecuación 3. Y ahora sí podemos igualar las ecuaciones 2 y las ecuaciones 3. Porque aquí, tanto acá como acá, tenemos exactamente el mismo término. Entonces, pues ya sustituyendo o igualando, 2 y 3, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Voy a poner primero este término de acá. Vamos a tener y sub x, la derivada con respecto a x, de la parcial de f con respecto a y'. Y todo esto es igual a este chunche de acá. Que de hecho voy a intentar copiarlo directamente. Y ahí está. Ya tenemos esta ecuación. Y lo que podemos hacer ahora con esta ecuación, pues es trabajar un poquito para que nos quede de una manera un poquito, pues, más conveniente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar todo hacia la izquierda. A ver, voy a agarrar un nuevo color, llamarte de los que tengo. ¿Qué les gusta? Vamos a ver, este color, que se ve bonito. Ok, entonces lo que voy a hacer es ya pasar todo esto a la izquierda y nos va a quedar la siguiente expresión. Mejor dicho, mejor dicho, para aprovechar que este término lo tengo positivo, voy a pasar el azulito hacia la derecha para que me quede lo siguiente. Menos...
Ok, y ahora lo interesante es que aquí vamos a poder factorizar algunos términos. Eh, Chéquense lo siguiente. Eh, Voy a mover este término de aquí a la izquierda. Estos los voy a mover hacia la derecha. Para que me quede la expresión de esta manera. Solamente he cambiado un poquito el orden de las ecuaciones, pero en esencia todo sigue siendo lo mismo. Ok, entonces ahora va el siguiente truco. La cosa va a ser en que en realidad todos estos términos que tenemos de este lado vamos a tratar de factorizarlos de alguna manera. Ahora, lo primero que podemos notar es que podemos tratar de hacer el siguiente tipo de factorización. Una factorización donde tratemos de factorizar la derivada con respecto a x. Entonces, a ver, vamos a hacer esa factorización. Y lo que nos va a quedar es este término que había dejado suelto. Y todos los demás términos, según la factorización que vamos a hacer ahorita, pues nos deberían quedar de esta manera. Y ahora lo que tenemos que encontrar, pues es que tiene que ir aquí dentro para que sean exactamente lo mismo. En el caso del primer término, pues es trivial, porque aquí solamente tenemos la derivada total de x pegándole a f. Entonces vamos a tener una f aquí. Y pues, si se dan cuenta, este término de aquí, exactamente, es la derivada de un producto. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es ponerlo como y sub x por la parcial de f con respecto a y sub x, que creo que he estado utilizando la notación de manera un poquito inconsistente. Déjenme cambiar algunas cosas. Sí, porque uno es un putito y el otro es una X minúscula, ¿no? Sí, aunque en realidad pues nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, déjenme que corrijo este detalle. Vamos a ponerle todas como sub x. Ya solamente para tener que la notación sea consistente. O sea, todo esto viene de aquí arriba, que a la hora de hacer esto, mezclé ambas notaciones, pero se arregla fácil. Y creo... todavía me falta este. Ok, ahora sí, ya. Creo que ya toda la notación queda de manera consistente. Y bueno, la cosa es que llegamos a esta expresión y
Ahora viene lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando les dije aquí arriba que toda esta identidad iba a ser para ver cómo podemos transformar toda esta expresión en el caso en el que la función solamente dependa de x, perdón, de y y de y'? Bueno, déjenme entonces que ahora regreso a la notación original. Y ahora que estoy en la notación original, chéquense lo siguiente. Si la función f sabíamos que no depende de x explícitamente, entonces vamos a poder cancelar este término. Porque f es una función de y de y' solamente. Entonces, dado que podemos cancelar este término, nos va a quedar solamente que la derivada de toda esta chunche es igual a 0. Lo cual podemos identificar inmediatamente que si se tiene que cumplir que la derivada de algo es igual a 0, entonces es que ese algo, o sea, esta f menos y punto y la parcial de f respecto a y, pues todo esto va a ser igual a una cierta constante. Entonces, este es el resultado importante. Que, bueno, lo voy a meter en una cajita. Este resultado es la identidad de Beltrán. Ok, entonces, ¿para qué me fui por toda esta subrama de calcular la identidad de Beltrami? Bueno, la cosa es que este problema, en concreto el problema de la barquistocrona, se resuelve mucho más fácil si hacemos uso de la identidad Beltrami. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo que antes involucraba resolver todo esto de aquí, ahora lo podemos reexpresar en un problema que solamente consiste en resolver la siguiente función que acabamos de calcular. Es la parcial de f con respecto a y punto es igual a c. Entonces ya cuando lo hemos planteado así, pues es mucho más fácil de resolver porque para empezar solamente tendríamos que calcular una sola derivada. O sea, para resolver esto, para resolver el problema de la barquistocrona, solamente calculamos la parcial de f con respecto a y punto. Y, ok, ¿cómo calculamos la parcial de f con respecto a y punto? Bueno, chéquense que en realidad en esta integral, perdón, en esta derivada, no sé por qué dije integral, en esta derivada lo que vamos a tener es 1 sobre 2g y. Esto va a actuar como una constante y realmente la derivada la vamos a estar haciendo sobre... Bueno, esto ya sería como una derivada total.
la vamos a estar haciendo sobre el término del numerador. Y esta es la derivada que hay que resolver. Ay, perdón, el cuadrado. Y bueno, esto es una derivada de una raíz. Ya sabemos cómo resolver este tipo de problemas. Si tenemos una derivada de una raíz, ya sabemos que en realidad lo que nos va a quedar es 1 sobre 2 veces la misma raíz multiplicado por la derivada de lo que tengamos adentro. Y la derivada de lo de adentro, pues en este caso sería 2y' sin el cuadrado. Y bueno, la cosa es que nos va a quedar y esta y punto entre 1 más y punto al cuadrado, todo raíz. Y entonces este resultado lo podemos simplemente poner por acá, para que nos quede, bueno, aquí nos va a quedar una raíz algo choncha. Va a ser 2y multiplicado por 1 más y punto al cuadrado, todo raíz. Y aquí iría y punto. Entonces, si no me equivoco, esta es la manera que tiene que quedar. Ok, entonces ya como tenemos todo este término, pues ahora podemos simplemente pues ir sustituyendo todo lo que tenemos. O sea, podemos sustituir estos valores que ya tenemos dentro de esta ecuación y... Espérenme un segundito. No vaya a cometer ningún error. Ok. Entonces la cosa es que ya sabemos cómo es f. F la tenemos acá. Ya sabemos cuál es esta derivada y solamente nos queda pues hacer la propia sustitución. Entonces ya ahora sí podemos darle un nombre a esta ecuación. La última ecuación que teníamos era la 3. Entonces vamos a esa ecuación le vamos a llamar la ecuación 4. Y ahora sí podremos decir que pues vamos a sustituir sustituimos los términos en la ecuación 3. Ok, y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Primero nos queda la misma función, es decir, toda esta raíz. Entonces vamos a copiarla. 1 más y punto al cuadrado, todo entre 2y menos, y ahora tendríamos que multiplicar y punto por lo que sea que nos sale aquí. Entonces, dado que este era el resultado de la derivada, lo que nos va a quedar aquí sería y punto al cuadrado por 2y multiplicado por 1 más y punto al cuadrado
Y todo esto va a ser igual a un cierto número C. Ok. Y la cosa es que... Espérenme un momentito, nada más para asegurarme de que... Profe, ¿no Sí. sería sustituir en la ecuación 4? Ay, perdón, claro. Gracias. Sí, es cierto. Estamos sustituyendo la ecuación 4. Ok, entonces ya, ahora que tenemos esto, pues déjenme que vamos a hacer un poquito de talacha para simplificar todo esto de aquí. Ahora, ¿cómo lo podemos simplificar? Bueno, para empezar, una cosa que podría hacer sería hacer el truco de multiplicar y dividir en, en este término para que nos quede una expresión en el denominador como aquí abajo. Es decir, lo que podría hacer sería puedo en esta expresión de acá Podemos factorizar el raíz de 2 que y, ¿no? ok, creo que sería más fácil. Sí, vamos a hacerlo así entonces. Vamos a factorizar 1 raíz de 2g y. Y ya cuando hacemos esta factorización, lo que nos queda sería la raíz de 1 más y' al cuadrado menos y' al cuadrado entre, aquí solamente ya iría la raíz de 1 más y punto al cuadrado. Y todo esto es igual a c. Ahora podemos racionalizar la numerador, ¿no? Ahora, vamos a hacer una simple resta de matrices, de manera que nos va a quedar este término por este. A ver, déjame que los voy a escribir. Dos que y, raíz cuadrada. Ok, entonces podemos hacer esta resta, multiplicamos este término por este, lo que nos va a quedar 1 más y punto al cuadrado. Ahora, el denominador de aquí, o sea, 1 por menos y al cuadrado, perdón. Y por último, sería este 1 por este término de acá, lo que nos daría 1 más y' al cuadrado. Y todo esto igual a c. Y ahora chéquense que lo que nos va a quedar es que este término se muere con este y nos queda una expresión muy simple que solamente consiste en 2g y raíz cuadrada multiplicada por la raíz de 1 más y punto al cuadrado. Todo esto igual a c. Y pues ya, casi tenemos una ecuación diferencial que podemos resolver. Solamente nos falta hacerle un poquito más de manipulaciones para que lo podamos poner en una forma que sea pues más entendible de resolver. Eh, Chéquense que puedo hacer lo siguiente. Bueno, voy a poner aquí. Vamos a trabajar este término, a trabajar esta expresión, mejor dicho. Para que quede como
una ecuación diferencial. O sea, que de hecho ya es una ecuación diferencial, pero lo que quiero decir es que vamos a trabajarlo para ponerlo de una forma un poquito más bonita. Y lo primero que podemos hacer para trabajarlo, pues sería, vamos a cambiar esto para que nos quede todo esto en el numerador, 2GY, todo multiplicado por 1 más y' al cuadrado, y todo esto va a ser igual a 1 sobre c. Lo único que he hecho es intercambiar las posiciones de la c y las raíces. Y ahora voy a aprovechar también para elevar al cuadrado en ambos lados. O sea, voy a elevar esto al cuadrado y todo esto al cuadrado. Y lo que nos va a quedar es 2g por y multiplicado por 1 más y' al cuadrado. Todo esto es igual a 1 sobre c cuadrado. Y ahora, para que todavía nos quede una expresión más compacta, déjenme que paso todos estos términos que son constantes al otro lado, junto con la c cuadrada. Y así nos va a quedar 1 más y' al cuadrado por y va a ser igual a 1 entre 2g c cuadrado. Y bueno, por simplicidad, para resolver esta ecuación, déjenme que digo que todo esto, o sea, este término de acá, le podemos dar el nombre de k cuadrado. Solamente para que nos quede algo así súper compacto, o sea, nos va a quedar la expresión 1 más y punto al cuadrado por y es igual a k cuadrado. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver prácticamente. Que ahora ya se ve pues más amigable, o sea, no se ve tan amenazante como cuando la teníamos expresada de esta manera. Ahora, el chiste para resolver esto, pues va a ser que despejemos esta y'. Entonces, para resolver, despejamos esta y punto. Y bueno, como lo despejamos, pues la manera más fácil sería pues haciendo la expansión, la verdad. O sea, tendríamos que poner y más y por y punto al cuadrado es igual a k al cuadrado. Pasamos una de las y al otro lado. Y ahora dividimos para despejar y al cuadrado. Y por último, ya sacamos la raíz. De manera que nos va a quedar la raíz de k cuadrada menos y entre y. Y ahora sí ya tenemos una expresión que podemos empezar a resolver. La ecuación diferencial que tenemos que resolver sería esta de acá. Y bueno, la cosa es que para resolver este chunche no es tan trivial. Antes que nada, ¿alguna duda? ¿Alguien se me ha perdido o tiene duda en algún paso? No, por ahora. Ok.
Ok, entonces, bueno, resolver esta ecuación diferencial no está nada trivial, la verdad. Déjenme mostrarles así qué les daría si tratan de resolverlo de una manera, llamémosle ingenua, sin saber qué es lo que tiene que dar. Entonces, digamos, mi primer instinto podría ser, pues, meter la matemática en un dissolve y a ver qué da. Veamos si se puede hacer así. Primero, pues, podemos definir un valor de k. Podemos poner que k es igual a 1 y ya. Entonces ya tenemos que esta cosa va a ser igual a 1. O incluso si no les gusta 1, mejor 2. Mejor 2. Entonces la ecuación diferencial que vamos a estar resolviendo va a ser prácticamente y' de x va a ser igual a la raíz de k al cuadrado más y de x, y todo esto dividido entre y de x. Y perdón, me equivoqué, menos, es menos aquí. Entonces, esta es la ecuación diferencial que queremos resolver. La queremos resolver para y de x sobre la variable x. ¿Y qué nos sale cuando le pedimos a matemática que lo resuelve? Nos sale una función muy rara, que incluye aquí un número complejo. Profe, ¿no será por ¿Por la qué? por la propia definición de K? Le puedes cambiar de valor. Ok, de hecho, ok, si no quieres que K esté definida, ok, vamos a dejarla así. Pero lo único que pasa es que se nos complica más. O sea, aquí nos queda el término de la K cuadrada. Pero chéquense que sigue pasando de que la solución de esto no es nada bonita. Incluso podríamos tratar de decirle más explícitamente a matemática que X es pertenece a los reales para tratar de simplificarlo, pero no estamos logrando nada significativo. Entonces, este primer approach no funciona. El segundo approach que podríamos hacer es decir, bueno, pues la analítica no nos va a salir, pero pues aquí lo podemos resolver numéricamente y ya nos va a quedar la solución. Entonces déjenme poner x que vaya desde 0 a, qué sé yo, 2pi, a ver qué sale. Y bueno, aquí necesitamos una condición inicial. Perdón, déjenme que le ponga una condición inicial, así como que y de 0 a lo mejor es igual a 0. Ok, no nos funcionó. Déjame poner y de 0 es igual a 1. Aquí parece que está sacando algo. Se está tardando bastante en sacar algo. Voy a hacer un poquito más pequeño este intervalo. Ahí está. Y nos salió una solución que podemos graficar desde 0 hasta pi. Y como que ya empezamos a ver una forma. Podríamos incluso haber tratado de resolverlo para valores más grandes de x. Pero ya cuando le ponemos valores más grandes de x, al parecer le está costando encontrar una solución. Y bueno, lo que quería ilustrarles aquí es que realmente la solución analítica no es fácil de obtener. Porque de hecho
la solución correcta va a ser una ecuación paramétrica. Y pues nada, esto no funcionó. A ver si le cambio el método. Puede ser que no. Me esté poniendo con un problema tan sencillito. Profe, una pregunta, si ponemos K igual a 20. ¿Perdón? Si ponemos K igual a 20. ¿A cuánto? 20. 20. Ok. Supongamos que ponemos K igual a 20. Y resolvemos. Mira, con K igual a 20 sí salió. Pero no sale algo parecido. Entonces, ahora déjenme mostrarles cuál es la manera correcta de solucionar esto. Bueno, la idea básica es que si estamos buscando una funcioncita así tipo y de x, pues va a estar en chino encontrar una solución para esa ecuación diferencial. Entonces, la idea no es buscar una función así en términos de y de x, sino encontrar una solución paramétrica. Entonces, déjenme que ahora copie esta cosa que tenemos acá. Ok. Entonces ahora les voy a proponer la siguiente solución paramétrica. Y la primera reacción que seguramente tendrán es pues, querer mandarme a la verga porque parece casi sacado de la manga. Pero pues es que en realidad Profe, yo creo que... está grabando, ¿eh? ¿Qué? Nada. Que sí está grabando. Nada, profe, nada. No pasa nada. O sí, perdónenme mi pequeño desliz. Ok, entonces la cosa es que esta solución va a parecer totalmente sacada de la manga, pero es que así se encuentra en todos lados. Yo creo que fue históricamente, o sea, la solución se encontró a través de prueba y error y ver qué era lo que funcionaba. Entonces, bueno, la idea consiste en hacer que ahora tanto y como x ya no sean funciones, o sea, ya no la y dependa directamente de x, sino vamos a poner ambas en términos de un parámetro. Entonces lo que vamos a tener es una solución paramétrica. Y bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La solución paramétrica para y la podemos expresar de la siguiente manera. Nos va a quedar un medio de k cuadrada multiplicada por 1 menos coseno de teta. Y entonces, esto parece totalmente sacado de la manga. Y pues la verdad es que o sea, si tú lo ves así, pues como que te plantean la solución así, tendrías motivos para sospechar, pero realmente esta es la solución que nos va a funcionar. Ahora, una manera de poder justificar el por qué agarré esta solución, pues podríamos encontrarla en más o menos lo que nos estaba saliendo aquí a la hora de solucionar numéricamente. Parece que nos da algún tipo de curva, pero esta curva no es precisamente
una parábola. Al parecer es otro tipo de curva, y si ustedes empezaran así a buscarle por prueba y error, a lo mejor terminarían encontrando que para describir esta curva la pueden describir en términos de una función trigonométrica, y podrían decir, ah, bueno, pues ya, ya tengo el valor de y yo sospecho que tiene esta forma simplemente porque viendo la solución numérica pues tiene que salir alguna curva. Y he encontrado que la curva tiene un término con un coseno, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta es como la justificación rápida y barata de por qué podríamos proponer una solución paramétrica de este tipo. ¿Dudas? ¿Podría repetirme eso de esa última parte, por favor? Ok, la cosa es que no vamos a encontrar una solución analítica simple y bonita para esta ecuación diferencial tal como está. Entonces, una posible alternativa para plantear una solución sería proponer una ecuación paramétrica. Ahora, la manera en que podemos investigar cuál es la ecuación paramétrica que corresponde a esta solución, pues podría ser primero resolverlo numéricamente y ver qué tipo de expresión se ajusta a la curva que tenemos al resolver numéricamente. Nosotros podríamos, por ejemplo, encontrar que para describir esta curva, una expresión como esta funciona bastante bien. Y una vez que hemos determinado que esta es la parametrización para la variable y, ya podemos encontrar automáticamente cuál va a ser la misma parametrización, pero para la variable x. Entonces, digamos que esta cosa de aquí, este término, lo podemos encontrar por medio de una regresión simbólica. Y así rápido, para que no se me confunden de qué es una regresión simbólica. Bueno, una regresión simbólica es algo parecido a mínimos cuadrados, pero que se realiza sobre cosas simbólicas en vez de parámetros, como en el caso de mínimos cuadrados, que en mínimos cuadrados lo que hacíamos era que teníamos una expresión y teníamos unos parámetros que estaban pegados a esta expresión, como coeficientes de polinomios o algo así, y lo que hacíamos era buscábamos cuáles eran los parámetros que hacían que la curva se ajustara mejor a los datos. Bueno, en una regresión simbólica tendríamos algo parecido. Espérenme, que mis gatos ya se están peleando. Dejen de pelear. En una regresión simbólica tendríamos algo parecido, pero lo que estaríamos ajustando sería una expresión. Les voy a mostrar así un ejemplo súper rápido de una regresión simbólica. Déjenme irme a mi proyecto de investigación. Cielos, qué macizo. Ok. Bueno, supongamos que tenemos un conjunto de puntos como los que tenemos aquí. O sea, tenemos datos que tienen
o sea que aquí tiene una coordenada y, aquí una coordenada x y tenemos una cierta coordenada z. Y a nosotros nos dan esta serie de puntos y la pregunta es, bueno, queremos encontrar una expresión analítica para este conjunto de puntos. En esto consiste la regresión simbólica. Y hay varias maneras de hacerlo. Una de las maneras consiste en simplemente plantear un conjunto de posibles soluciones representados por un árbol que representa la función. Y entonces ahora podemos hacer, o sea, con este conjunto de árboles iniciales, podemos aplicar operaciones de programación genética que consisten en hacer, pues, mutaciones y cruzas sobre las ramas. Hoy mis gatos están tremendos. Bueno, podemos hacer operaciones de cruzas entre las ramas y al final lo que nos quedaría sería que poco a poco nos vamos aproximando a la función que genera dichos puntos. Por ejemplo, aquí empecé a aplicar una optimización genética para resolver el problema simbólico y eventualmente fue encontrando cuál es la función que ajusta mejor a estos puntos. Entonces, en este sentido es donde les digo que si ustedes no saben exactamente cuál es la forma de una de estas soluciones, pues siempre pueden hacer una regresión simbólica y estarían encontrando pues cuál es la expresión que se ajusta al conjunto de puntos que ya tenemos. Y bueno, la cosa es que ya con esta expresión de acá, nada más quería convencerlos de que podemos llegar a esto por medio de una relación simbólica. Y bueno, ya cuando tenemos esta expresión de acá, ahora podemos automáticamente calcular cuál sería la parametrización de x. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, la parametrización de x la obtenemos simplemente, primero vamos a tomar el diferencial de y lo que nos va a quedar sería, pues, para sacar el diferencial de y tendríamos que hacer estas derivadas y ¿qué nos queda? Espérenme, es que lo quiero hacer de manera lo más rápido posible porque ya no nos queda mucho tiempo. Pues a ver, ok, ¿saben qué? Se me acabó el tiempo. Entonces, creo que por ahorita no nos va a dar tiempo a hacer esta parametrización porque el procedimiento es algo largo. Ya la hacemos mañana. Solamente déjenme mostrarles que la solución final que nos va a quedar para la x va a ser lo siguiente. Va a ser 1/2 de k cuadrada. Ahora multiplicado por... sería teta menos seno de teta. Mañana ya les muestro cómo llegar a esta expresión. Lo que me interesa ahora es que ya que tenemos estas dos expresiones, o sea, estas dos soluciones en términos de un parámetro, pues ahora podemos graficarlos para ver qué es lo que nos queda. Y... ay, Dios mío, otra vez mis gatos se van a pelear. Hoy es un día tremendo. Ya, Neuro, sácase de ahí. Y ahora ya podemos por fin agarrar estas soluciones
y las podemos meter en matemática y chequen lo que nos da. Para graficar esto voy a hacer un parametric plot y aquí vamos a poner la coordenada X. Voy a regresar y utilizar k igual a 1. Ponemos la coordenada X, que sería teta menos seno de teta. Y en el caso de la coordenada Y sería un medio de k al cuadrado menos 1 menos coseno. Esta gráfica, como es una gráfica paramétrica, pues vamos a tenerla que hacer variando teta, que por ejemplo vaya desde 0 hasta 2pi. Y veamos lo que nos sale. Nos sale este tipo de curva. En algún momento que no me di cuenta, de seguro introduje algún cambio de signo, de manera que el problema nos salió volteado, porque a fin de cuentas lo que queremos encontrar era la curva con la que esto cae con la velocidad más rápida. Entonces, a lo mejor fue en la manera en que planteé este ¿No resultado habría de que edición. tomar la raíz negativa? Puede ser, puede ser. Por ahora simplemente voy a hacer el cuchareo de cambiarle el signo para que vean la forma de la curva que tiene que quedar. Y esta es ya la curva completa que nos garantiza que el tiempo en el que cae esta partícula es mínimo. Esta curva, como verán, no es exactamente una parábola, no es una circunferencia ni una elipse. Tiene su propio nombre. Y el nombre de esta curva, pues es bueno, la pueden conocer como la braquistocrona o como la ecuación de la catenaria, creo que así se le llama también, ecuación de la catenaria o la ecuación de la braquistocrona. Pero bueno, la moraleja es que a final de cuentas, expresar este tipo de problemas por medio del cálculo variacional nos permite encontrar soluciones que de otra manera no serían pues, posibles de obtener. O sea, hemos pasado de problemas simples de optimización sobre parámetros, ahora optimización sobre funciones, y hemos podido encontrar cuál es una curva que satisface cierta condición. En este caso, la condición era que pues, el tiempo entre que la partícula cae sea el mínimo. Chéquense que si lo grafico de 0 a pi, la curva que nos daría sería esta de acá. Y esta es la curva que nos garantiza esta condición de que el tiempo es mínimo. Con esta corrección de poner el aspect ratio es para que la escala tanto en el eje X como en el Y sea igual y podamos ver pues, exactamente cómo se ve esta curva. Y pues nada, o sea, el motivo por el cual les puse este ejemplo es porque es uno de los ejemplos más clásicos del cálculo variacional y es bastante ilustrativo porque resuelve un problema físico, que es el de encontrar esta curva que minimiza el tiempo en el cual la partícula cae. Ahora que ya hemos visto esto, ya en la próxima clase, ya sí podemos ir de lleno a plantear el principio de Hamilton utilizando cálculo variacional. Entonces, esto va a estar interesante porque planteándolo con el principio de Hamilton, vamos a tener una visión un poquito más completa del sistema mecánico que estamos resolviendo y vamos a poder resolver otros sistemas mecánicos un poquito más complicados. Y así que esto sería todo por hoy. ¿Dudas? ¿Ya le cacharon más o menos la cosa al cálculo variacional? O sea que
ya hemos visto así ejemplos de optimización de curvas sobre una superficie plana, sobre una superficie esférica, o optimización de la curva para asegurarnos de que la partícula cae en el menor tiempo posible. Todos estos problemas tienen una cosa en común, que lo que hemos estado buscando son funciones que cumplan ciertos requisitos. Ok, entonces, bueno, próximamente, ya cuando salgamos de todo del proyecto, que ya casi todos lo terminan, digamos, ¿qué será? Unos días. Para el miércoles les voy a dejar una tarea, y esta tarea sería con problemas relacionados con cálculo de variaciones. Así, tipo como los que acabamos de resolver, un poquito más fáciles quizás, porque lo que les mostré son los ejemplos clásicos que pues, fueron resultados sorprendentes en su tiempo, pero eh, son bastante rebuscados, la verdad. Entonces, les voy a poner una tarea con problemas de este tipo para que de nuevo se acostumbren a trabajar con este formalismo del cálculo variacional, y también estaré pues mostrándoles cuál es la manera de ahora expresar sistemas mecánicos por medio del principio variacional. Bueno, el principio de Hamilton utilizando cálculo variacional. Sí, profe. Y bueno, para los que tuvieron problemas con el proyecto, o sea, con respecto al programa, mándenme cualquier error que tengan. Hoy voy a tratar de irlos arreglando, y dentro de unas horas les voy a subir también pues el código base en Python para los que utilicen Python. Gracias, profe. Sale pues, ahí nos vemos mañana. Nos vemos al rato, profe. Cuídese. Hasta luego, profe. Suerte en el curso de trading. Sí, nos vemos.